Hola a todos. Hoy vamos a ver otro ejercicio resuelto de tiro parabólico. Es complementario al anterior porque en este me van a preguntar por varios momentos muy importantes del tiro parabólico o lanzamiento parabólico. Es el número 5 de la hoja de cinemática. Dice así: un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60 grados con respecto al horizonte y con una velocidad de 60 metros por segundo. Calcular A: la velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria. B: la altura máxima alcanzada. C: el alcance. Bueno, aquí en este ejercicio vamos a estudiar dos puntos que son muy importantes. Empezamos por hacer un dibujo. Sistema de referencia, eje X, eje Y. La pelota de golf va a salir con una v sub 0, ¿vale? Una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Y va a formar un ángulo alfa con la horizontal. Alfa dice el problema que son 60 grados y v sub 0 dice el problema que son 60 metros por segundo. Lo primero que tenemos que hacer siempre en un tiro parabólico, bueno, veis que lo que va a hacer la pelota es una parábola. Lo primero que tenemos que hacer en un lanzamiento parabólico, un tiro parabólico, es descomponer v sub 0, la velocidad inicial, en su componente x y su componente y. Si os fijáis, esta v sub 0 está compuesta por v sub 0x, la proyección sobre el eje x, y v sub 0y, la proyección sobre el eje y. Bueno, como hemos hecho siempre, si el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, en nuestro caso, el cateto opuesto coincide en tamaño con v sub 0i. Sería el módulo de v sub 0i, y la hipotenusa coincide en tamaño con v sub 0, partido por v sub 0. De aquí, v sub 0i sería v sub 0 por el seno de alfa, y al sustituir, ...60 por el seno de 60, 51,96 metros por segundo. Ya tengo v sub 0i. De manera análoga, el coseno de alfa será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Cateto contiguo que coincide con el tamaño, el módulo de v sub 0x, la hipotenusa v sub 0. De aquí, v sub 0x será v sub 0 por el coseno de alfa, es decir, 60 por el coseno de 60, 30 metros por segundo. Esto es lo primero que debo hacer siempre en un tiro parabólico. La velocidad inicial, descomponerla en v sub 0x y v sub 0y. Ahora fijaos, porque me está hablando de dos puntos que son distintos, pero son muy característicos. Uno de ellos es la altura máxima. ¿Qué es lo que caracteriza la altura máxima? Pues la altura máxima se caracteriza porque v sub i vale 0. La velocidad en x va a mantenerse constante, pero al ser un lanzamiento vertical sube hasta que la velocidad se hace 0 y empieza a bajar. Por otro lado, me habla del alcance. El alcance es el punto más bajo, es decir, donde llega al suelo. El alcance se caracteriza porque r sub i vale 0, la altura es 0. Bien, en el apartado A me pregunta la velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria y la altura máxima alcanzada. Bueno, el apartado A y el B se refieren a este punto, ¿no? Es decir, el punto donde adquiere la máxima altura. Ese punto se caracteriza porque v sub i va a ser 0. Bien, si sacamos los datos, bueno, las ecuaciones que utilizaremos para estos problemas serán las ecuaciones generales del movimiento. V igual a v sub 0 más at, r igual a r sub 0 más v sub 0t más 1 medio de a t cuadrado. Bien, en el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Y los datos que caracterizan a este movimiento serían r sub 0x sería 0, inicialmente parte del origen de coordenadas. R final en x, lo desconozco. V sub 0x hemos calculado 30 metros por segundo.
A sub x hemos dicho que vale 0 porque es un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, no tengo como en el lanzamiento horizontal, yo en el eje Y tenía una caída libre. Aquí no es exactamente una caída libre, es un lanzamiento vertical. ¿Por qué decimos que es un lanzamiento vertical? Porque la pelota va a subir hasta que se pare y luego va a bajar. Entonces no es exactamente una caída libre, sino un lanzamiento vertical. Los datos serían R sub 0i vale 0 porque parte del origen de coordenadas. R sub i lo desconozco. V sub 0i lo hemos calculado 51,96 metros por segundo. V sub i es igual a 0. Este es lo que caracteriza al alcance máximo. Fijaos, tanto en el apartado A como en el apartado B se refiere a la altura máxima, perdón, he dicho alcance, a la altura máxima. La altura máxima sobre el suelo se caracteriza porque V sub i vale 0. A sub i coincide con G, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, al sustituir en las ecuaciones generales del movimiento, tengo que Vx, Vi será igual a V sub 0x, V sub 0i, más A sub x, A sub i, por el tiempo. Sería la primera de ellas que tenemos aquí, pero expresada en las dos componentes eje x, eje y. Al sustituir, V sub x, 0, será igual a 30, 51,96 más 0 menos 9,8 t. De la segunda, la que está en el eje y, sacamos que 0 es igual a 51,96 menos 9,8 t. Ya tengo el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. El tiempo será menos 51,96 partido menos 9,8 igual 5,302 segundos. Este es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Ahora retomamos un poco lo que nos pregunta. Lo que nos pregunta es la velocidad en el punto más alto. Bueno, pues esta velocidad, V sub x valdrá 30 más 0, es decir, 30 metros por segundo. V sub i acabamos de decir que vale 0. Por lo tanto, el vector velocidad en el punto más alto será 30i en metros por segundo. Vale. Si me pidieran el módulo del vector velocidad, bueno, al tener una sola componente, si queréis lo ponemos, ¿no? El módulo de v sería 30 metros por segundo, porque evidentemente solo tiene una componente. En segundo lugar, en el apartado B, me pide la altura máxima alcanzada. La altura máxima alcanzada es R sub i. Bien, utilizando la segunda ecuación general del movimiento, R sub x, R sub i será igual a R sub 0x, R sub 0i más V sub 0x, V sub 0i por el tiempo más un medio de A sub x, A sub i por el tiempo al cuadrado. Al principio cuesta un poquito escribir estas ecuaciones, pero luego es bastante sencillo. Si sustituimos, R sub x, R sub i será igual a 0, 0 más 30, 51,96 t más un medio de 0 menos 9,8 t cuadrado. Nos quedamos con R sub i, que es la que me interesa, sería igual a 0 más 51,96 t menos 4,9 t cuadrado. Sustituyendo el tiempo por su valor, me queda 137,8 metros. Ya tengo el apartado A y el apartado B. Bien, en un segundo momento, en una segunda parte del problema, me está preguntando en el apartado C por el alcance. El alcance, si recordáis, se caracteriza porque R sub i vale 0.
Entonces, es un punto distinto, por lo tanto, debo sacar de nuevo los datos. El alcance es R sub X para R sub Y igual a 0. Bien, en el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme y lo que tendré es R sub 0X es igual a 0. R final en X es lo que me están preguntando. V sub 0X son 30 metros por segundo. A sub X es igual a 0. En el eje Y lo que tengo es un lanzamiento vertical. En este caso, fijaos, los datos son R sub 0Y es igual a 0, porque parte del origen de coordenadas. R final en Y también es 0, porque me está preguntando por R sub X cuando la altura valga 0, es decir, cuando llegue al suelo. V sub 0Y, 51,96 metros por segundo. A sub Y igual a G igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aquí he cambiado dos cosas respecto a los apartados A y B. En primer lugar, en este punto la velocidad en Y no es 0, será negativa, no es 0. En segundo lugar, en este punto R sub Y sí vale 0, ¿vale? Utilizando las ecuaciones generales del movimiento, en este caso, pues Rx, Ri será igual a R sub 0x, R sub 0y, más V sub 0x, V sub 0y, por el tiempo, más un medio de A sub x, A sub y, por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo R sub x, que es lo que busco, 0, será igual a 0, 0, más 30, 51,96 t, más un medio de 0, menos 9,8 t cuadrado. De aquí, en las coordenadas en Y, 0 sería igual a 0, más 51,96 t, menos 4,9 t cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado que carece de término independiente. Fijaos, una de las soluciones es que el tiempo es igual a 0. Esta solución es correcta. ¿Por qué? Porque para tiempo 0, R sub Y vale 0. La condición que yo he impuesto es que R sub Y valga 0. ¿Qué me dicen las matemáticas? Bueno, pues que para tiempo 0, R sub Y también vale 0. Esta, evidentemente, aunque es correcta, la descarto. La que me interesa es el otro tiempo. ¿En qué otro momento R sub Y vale 0? Bueno, el tiempo será menos 51,96 partido menos 4,9 igual 10,6 segundos. Ya tengo el tiempo que tarda en llegar al suelo. Con este tiempo me voy a la ecuación de Rx. Rx será 0 más 30t más 0. Es decir, multiplico por 30 y ya tengo los 318,1 metros, que será el alcance. Bueno, pues aquí tenéis otro problema resuelto que os ayudará a resolver los que os vamos a plantear. Muchas gracias.